más estoy sumamente agradecido, totalmente agradecido por su generosidad. Ustedes hicieron posible que después de un largo tiempo yo pueda, hermano, salir de vacaciones, y verdad que lo necesitaba. Aunque las vacaciones en todo lugar son un mes, pero estuve una semana. Así es que por ahí la gente, ¿no? Muy buena, verdad. Todo salió excelente, excelente. Y me encontré con un historiador de ahí de Cajamarca, me quedé sorprendido, siempre aprendiendo. Fui con actitud, no de ir a enseñar a nadie, no, fui con una actitud, yo sé que en provincia hace falta la palabra, pero yo no fui con ningún tipo de actitud, oh, yo conozco mucho y ahora voy a predicar en alguna iglesia para que me escuchen. No, mi actitud no fue esa, mi actitud fue, le dije a mi esposa, ahí vamos y escucharemos el mensaje a la iglesia donde el Señor nos lleve, y escuchamos palabra de Dios. Pero fue tremendo, hermano, poder recibir una... Yo tenía mucha inquietud con respecto, hermano, a los incas, ¿verdad? Así que tenía mucha inquietud con respecto a los incas y me encontré con un historiador. Fuimos a una oficina donde hacían tour para ir camino a Porcón y camino a otros lugares. Porcón, por si acaso, es un lugar, hermano, netamente de cristianos. ¿Sabían ustedes? Hermano, Porcón parece el paraíso. Así que si tienen la oportunidad, viaja, hermano, para Porcón y hay hospedaje. Así es que parecía el paraíso Porcón, hermano, donde antes de ir, durante todo el trayecto, estaban todos los textos bíblicos habidos y por haber. Todo era relacionado, hermano. Cuando pasamos por un bosque de millones, hermano, de pinos, decía, y ahí había un texto bíblico, y los árboles del campo, dice, no, aplauden y alaban al Señor, y daban en los salmos, hermano. Todo estaba relacionado con la palabra, hermano. Todo relacionado. Estaba maravillado. La gente que iba mirando los textos bíblicos y la gente estaba siendo ministrada. Cuando comenzamos a ver, antes de ir, ya estábamos listos para salir y mi esposa se demoraba para ir al tour y todo el mundo esperaba, pero llame a su esposa, ya viene, espérense un momentito, ya viene. Me bajé, salí corriendo, volví a subir, ya viene, por favor. Además me dijeron que era a las 9:30 y todavía tenemos 5 minutos, sí, y por ahí una señora dijo, bueno, si no viene su esposa, por ahí tanta jovencita, pues ¿por qué no la cambia? Y yo le digo, no le he cambiado de joven y lo voy a cambiar de viejo. Ah, bueno, es una broma que por acá. ¿Y cómo? ¿Y acaso que no podía cambiarla? Es que soy cristiano, le digo. Soy cristiano y le digo, jamás cambiaría lo que Dios me ha dado. Y dijeron, yo también soy cristiano. ¿Y cómo me hace ese tipo de broma? Les digo. Y por ahí se identificaron un montón de personas como cristianos y pudimos ir, hermano, a Porcón. En verdad, es maravilloso, maravilloso. El administrador de todo Porcón es cristiano. El guía nos decía de que Porcón había sido un pueblo, hermano, de que no había producción, pero sí había bastante corrupción, bastante idolatría. Pero una vez que llegaron unos americanos, dice, creo que sí eran americanos, llegaron a darle, hermano, ciertos consejos para que trabajen en la tierra, pero los consejos no fueron solamente con respecto a la agronomía y la prosperidad, sino los consejos fueron de acuerdo a la palabra, de tal manera que se convirtieron una buena cantidad. Antes de ir a sus labores, 700 personas se reúnen en ese templo antes de ir a trabajar. ¿Se dan cuenta? 700 personas, hermano, se reúnen. Es algo, pero maravilloso, maravilloso, hermano. En realidad, gracias a Dios, me pude encontrar con este hombre de apellido Portal, un historiador netamente cajamarquino. Así que estuvimos conversando y él me dijo, mire, esta es la verdadera historia, me dice, del pueblo de Cajamarca. Así que abrió su libro y me dijo, cuando usted quiera estudiar algo, trate de ver cuánta biografía hay, me dice, en el escritor. No me decía que él era el escritor. Así que comenzó a abrir y dijo, este libro tiene más de 30 biografías, y así es que se ha tenido que sacar historia de aquí, de aquí, de acá y de acá. Y quiero que vea usted esto, me dijo. A nosotros nos han dicho de que nosotros hemos adorado al sol, pero es falso. Los incas nunca adoraron al sol. Le dije, ¿qué? Discúlpeme, le dije, pero a mí de niño me enseñaron de que los incas eran idólatras, que ellos adoraban al sol, que era el sol padre. No, me dijo, eso es una forma de que España haya podido justificar todo lo que hizo contra nuestro pueblo, pero ellos nunca adoraron al sol. El inca nunca adoró al sol. Le dije, mire, le vuelvo a repetir, lo que a mí me enseñaron de niño, quizás se me ha metido tanto dentro de mí que no los creo. Me dijo, yo se lo demuestro. Me dijo, sacó unos dibujos de Pachacútec, sacó varias biografías de diferentes libros y me dijo, vea usted, me dijo, Pachacútec adoraba al dios
y Padre creador de toda la tierra. Solamente el sol era una especie de santuario. Es como hoy en la actualidad la gente le rinde culto a Fray Martín, a Santa Rosa y a santo que puede ver. Ellos le rendían ciertos tributos, me decía, a ellos, pero ellos no creían de que el sol sea el Dios. Ellos sabían de que era un astro, pero no decían de que era un Dios. Así que han tratado de justificar, pero no hay un registro que diga que adoraban al Dios. Aquí están, y me mostró y me quedé maravillado. Y dije, gloria al Señor. Me dijo, por eso que ellos pudieron hacer trepanaciones craneanas. Es por eso que el Inca pudo superar tanto y a tener tanto esplendor en todas partes, me dice, ¿no? Es por eso que ellos llegaron, porque adoraban a un Dios verdadero. Le dije, si es así, le doy la gloria a Dios. Y tuve la oportunidad de predicarle también a aquel hombre. Una vez más le dije, no fui con el deseo de ir a predicar, pero eso no significa que prediqué a cuanta persona podía encontrar en mi camino. Fui con el deseo de poder descansar y poder reposar. ¿Amén? Ese fue el deseo. Porque en realidad uno muchas veces necesita poder descansar. Quizás ustedes no saben cuál es la labor como padre. Imagínense, tenía labor de padre, antes era peor, tenía labor en la policía, trabajaba en la policía y me preguntaban una cosa, tenía que tener tanto, estaba en la iglesia, tenía que labor de padre y muchas cosas. ¿Verdad que eso cansa? Pero le doy gracias a Dios que es bueno reconocer que a veces nos cansamos, ¿sí o no? Eso es importante. Así es que le damos gracias al Señor y al Espíritu Santo y vamos a ministrar la palabra hoy día. Allá recibí una palabra gloriosa, tremenda palabra. Yo les enseño, cada vez que asistan a una iglesia, nunca vayan pensando que saben más que el que predica. Siempre vayan con una actitud de poder recibir. Siempre vayan, Dios, háblame. ¿Sabes por qué le digo? Porque hace muchos años atrás, cuando yo recién me convertí, estoy hablando cerca de veintitantos años atrás, siempre me ha gustado estudiar, me encanta estudiar, meterme, saber los sinónimos, los antónimos, saber lo que estoy declarando, ¿no? No digo que soy perfecto. Y asistí a una iglesia, por cierto, eran los huertos de villa para adentro, y las personas no las veías muy bien vestidas, no bien cultas. Y uno de ellos tomó el micrófono y yo me puse a mirarlo. Yo recién era un bebito. Repite conmigo, bebito. El bebito espiritual. Así que lo miré y dije, ese va a orar. Mejor oraría yo. Yo creo que si me llamaran haría mejor papel de que lo han llamado. Eso es lo que yo pensé. Así que soy honesto en decírtelo. Todos pasamos por esa etapa. Así que cuando comenzó, tomó el micrófono aquel joven de actitud provinciana. Tomó el micrófono. Hermano, todo el lugar fue sacudido por una oración poderosa en el Espíritu Santo. Y ahí comencé a entender y dije, Dios mío, perdóname, me equivoqué. ¿Se dan cuenta? Y es por eso en la actitud, donde vayamos, siempre es bueno poder recibir palabra, con esa actitud. Siempre venimos con una actitud, no, yo sé más que yo sé más. No, siempre tu actitud de corazón sea poder recibir palabra, porque Dios siempre te va a hablar. Todos los mensajes que puedan venir de los pastores, no piensen que todos los mensajes son 100% espiritual. No. Siempre, y no van a pensar de que no existe cierto error. Yo estaba escuchando el mensaje del pastor y el pastor decía en su mensaje, hay gente que busca, decía así, ¿no? Mejorar la raza. Hay gente que busca, hay jóvenes que están buscando que mejorar la raza. No estés buscando mejorar la raza. Yo entre mi esposa le decía, la codeaba, yo sí. Y yo pienso que Dios no se molestó porque Dios cuando creó a Adán, ¿no? Después creó a Eva, lo hizo caer en sueño profundo y entró en el sueño para ver qué tipo de mujer quería. Siempre se lo paro predicando, ¿cierto? Así es que, pero estaba escuchando, la verdad que nos gozábamos tremendamente y habló tanta palabra, hermano, que lo recibíamos con mi esposa. Bien, ahora sí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor, a través de Jesús, que su Espíritu Santo ministre en nuestras vidas en esta mañana. Amado Dios, estamos sumamente agradecidos, totalmente agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno. Señor, porque todo lo que tenemos, estamos entendiendo día a día, que todo te pertenece a ti. El día que uno parta, nada se llevará. Nada. Absolutamente nada. Y tú, a través de tu palabra, al que piensa que se va a llevar algo, le llamas necio. Así que por lo tanto hemos dejado toda necedad para ser humildes, receptivos y entender que estamos en esta tierra
Y somos peregrinos, estamos de pasada, pero eso no significa que nos has dado abundante bendición para entender, para comprender y para servirte en esta tierra. Así es que todo esto te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu pueda ministrar nuestros corazones en este día. Y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Les he estado hablando con respecto a la fe, y creo que hablar y ministrar con respecto a la fe es de suma importancia. Les dije, hermano, de que Jabes y Agur hacían una oración diferente cada uno, de acuerdo al nivel de conocimiento que uno tiene de Dios. Así es que Agur le decía, Señor, no me des, y Jabes le decía, dame. ¿Cómo decía Agur? No me des. ¿Y cómo decía Jabes? Dame. Entonces tú vas a entender a mucha gente cuando ora, y cada uno ora en el nivel de su conocimiento, más a veces no oramos en fe. Tú sabes, hermano, que la fe no solamente ve el futuro, un futuro glorioso. La fe no solamente, hermano, ve la gloria de Dios, sino que habla, hermano, de ese futuro glorioso, habla, hermano, de la gloria de Dios. Eso es lo que es la fe. Entonces nosotros somos gente de fe. Repite conmigo, somos gente de fe. Y la fe viene por el oír, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Entonces fe es tener un buen entendimiento, un claro entendimiento de la voluntad de Dios para tu vida, ¿cierto? Entonces, si alguien está equivocado con respecto a eso, sencillamente tenemos que buscar la palabra, entrar en la palabra y darnos cuenta, hermano, de que la fe no es Dios, pero la fe, ¿cierto?, trae todas las cosas, las bendiciones de Dios a nuestra vida. Y que no deberíamos ser religiosos en ese sentido, porque ¿quién manda a su hijo, hermano, al colegio para que no aprenda nada? ¿Quién va a ver un partido de fútbol para que su equipo pierda? Nadie, ¿no es cierto? Todo el mundo dice, decidido, va a ganar mi equipo. Y gritas tanto, hermano, que al final pierde, pero de todas maneras fuiste con todo el deseo de poder ver a un equipo triunfador. Así que eso es lo que es la fe. Pero quiero hablar, hermano, con respecto a lo que es el carácter. Repite conmigo, fe y carácter. Así que ahora viene lo bueno. Amén. Así que vamos a hablar de fe y carácter, porque eso es importante y eso necesita la iglesia. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir nuevamente a buscar a David y a ver qué nos habla David con respecto, hermano, de lo que es carácter, de lo que es la fe y el carácter. Repite conmigo, fe y carácter. Tomen sus Biblias en Primera de Samuel, en el capítulo 17, ¿listos? Del versículo 39 al versículo 41. Y los que no pueden decir amén, dicen au. Ahora vamos a ir ahí a la palabra, ¿listos? Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 39 al versículo 41. ¿Lo encontraron? Amén. Y lo repetimos. Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 39 al 41. Ya sabemos de que había guerra, ¿cierto? Repite conmigo, había guerra. Ahora, todo el mensaje del antiguo pacto, cuando vemos, hermano, a hombres de Dios con espada, con escudo, hoy tu guerra, escúchame bien, no es con espada, no es con sable, con daga, no es con escudo, ya no son con aquellas cosas. Ya sabemos ahora que nuestras batallas, hermano, están en nuestra mente. En nuestra mente hay una tremenda batalla. Ahora, ya no nos enfrentamos, hermano, a un enemigo físico, hoy nos enfrentamos a un enemigo espiritual. ¿Se dan cuenta? Y los que están estudiando los días martes, lo que es sanidad, ahí van a entender por qué en el antiguo pacto, cuando ustedes van al antiguo pacto y leen el antiguo pacto, pocas veces van a ver, hermano, hablar del diablo, poquísimas veces. En el nuevo pacto, a cada rato se habla del diablo. ¿Te das cuenta? Y en el antiguo pacto, ¿por qué no? Porque no eso entendían, no comprendían aún todavía, en realidad, no, quién era el diablo, cómo era el diablo y la obra perversa que hacía. No había mucho entendimiento y había tantos problemas, mas en el nuevo pacto Jesús nos comienza a enseñar cosas interesantes. Ahora, miren, están en el versículo 39, dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó
de sí aquellas cosas. ¿Quieren aquellas cosas? Eran todo el armamento o la vestidura de guerra que tenía Saúl. ¿Te das cuenta? Repite conmigo, vestidura de guerra de Saúl. Así que tú no puedes pelear con la vestidura de guerra de otro. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo, tomad toda la armadura de Dios para cuando venga el día malo? Repite conmigo, el día malo. Tú no puedes pelear con la armadura de tu hermano. Peter, no puedes pelear con la armadura de Sandro, ¿cierto? Porque si físicamente Peter diría, pues, este es para un gigante, no un ganaseo. Y entonces no lo podría hacer, de seguro. Pero hablando espiritualmente, tenemos que entenderlo. Ahora, en una armadura, fíjese que Saúl dice que era más alto que todos los judíos, le llevaba desde el hombro para arriba. Era el más alto de todos los judíos. Ahora, David, fíjense en el versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Así que era un chiquillo bastante atractivo, simpático, rubio. ¿Te das cuenta? Así como Peter están diciendo. Entonces, era tan guapo, tan rubio, yo de menos. No, tú te quedas a poder, ¿no? Pero quiero que comprendan esta parte que dice en el versículo 39, que él desechó todo aquello. Versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él toma sus propias armas. ¿Se da cuenta? Cada uno tiene su propia habilidad. Amén. Repite conmigo, cada uno tiene su propia habilidad. Tú tienes una habilidad muy diferente a la que tiene el otro. Si a mí me dicen, pastor, toque la batería, yo haría de ridículo, ¿verdad? Lo tocaría, pero todo el mundo miraría, pastor, de repente usted por compromiso me aplaude, bravo, qué bonito, pero al último salen afuera, qué feo toque, pastor. Porque cada uno tiene una habilidad diferente, ¿cierto? ¿Sí o no? Cada uno tiene una habilidad diferente. Así que David, hermano, ahora va a actuar de acuerdo a la habilidad que Dios le había dado. Quiero que comprendan, hermano, que cada uno tiene una habilidad que Dios te ha dado. Seas o no seas cristiano, basta que seas creado por Dios. Yo sé que voy a tener conflicto con esto, pastor, pero los mundanos, anda a ver cómo tocan los mundanos, muchas veces se van en cientos conciertos, tocan preciosísimo y tocan muy bien, pero no le toca para Dios. ¿Se dan cuenta? Pero tienen la habilidad. Cuando se convierten, ¿a quién le tocan con la misma habilidad? A Dios. ¿Se dan cuenta? Pero tienen la habilidad. ¿Se dan cuenta? Tienen el talento. Entonces no digamos, hermano, que a la gente que no tiene a Cristo, Dios no se lo ha dado. Se lo ha dado, pero sencillamente, hermano, en sus mentes no está, hermano, no la voluntad de Dios correcta. Entonces, versículo 41 dice, y el filisteo venía andando, acercándose a David, ¿y qué más? Y su escudero delante de él. Así que quiero que capten esto. Venía enfrentándose a David. ¿Quién venía? Venía Goliat. Pero delante de Goliat, ¿quién venía? Su escudero. Ahora repite conmigo, delante de Goliat venía su escudero. Fíjense, ya quiero que vayan tomando nota y capten esto, el mensaje de que venía el tremendo caminando, pero delante de este mastodonte venía un escudero que no era gigante, sino era pequeño. ¿Te das cuenta? Quizás muy posible del tamaño de David, pero venía su escudero delante. Repite conmigo, venía su escudero delante. Y la pregunta y lo curioso es, ¿por qué David no lo mató al escudero? ¿Se han puesto a preguntar por qué David no mató al escudero? Mató al gigante, pero no mató al escudero. Y nosotros diríamos, pero ¿por qué? Te pones a romper la cabeza ahorita, pero ¿por qué no destruyó? Si destruyó lo más grande, ¿por qué no pudo hacerlo? De repente no lo hacía de tal manera con onda y lo hacía le metía una patada, le pegaba, bueno, en fin. Pero si había peleado con leones, ¿por qué no lo pudo derribar? Y todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios es siempre para una enseñanza nuestra. Así que en esta mañana Dios nos quiere enseñar algo. Amén. Dile a tu hermano, Dios nos va a enseñar algo. Y verdad que te va a enseñar, porque el Señor también siempre me está ministrando cuando estoy estudiando, leyendo la Escritura para dar el alimento. Ahora, pero va a pasar un tiempo.
¿Tú te has dado cuenta, hermano, que cuando tú te conviertes y cuando recién, así, igualito cuando recién, miras a la chica, esa chica será mía? Y ya tratas de hacer algo como para que te vea, para no darte a notar, y te enamora y por ahí de repente ya te acepta, ¿cierto? Y dice, ya vas a ser mi enamorado. Y pasa el tiempo, pero en el tiempo enamorado, has visto que cuando, no sé si a alguien le ha pasado, y estás ahí con la enamorada, de repente la enamorada está haciendo algo, se pinchó de repente con un imperdible, con algo, le dice, ay, te salió sangre, le dice, y ay, pásame el dedo, y comienza a chuparle su dedo. ¿Has visto tú ahí enamorados así? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han hecho de repente por ahí? Pero cuando pasa el tiempo, de repente ya pasaron como 20, 25 años de casado, se pinchó por ahí y la mujer le dice, ay, mira, me pinché, me está saliendo sangre, mi amor. ¿Tú cosa crees? ¿Que soy Drácula? ¿Qué cosa? Ya se olvidó de lo que hizo hace años, 20 y tantos años atrás, ¿sí o no? A mí, hermano, cuando estás enamorado, por ahí está comiéndose un sanguchón, esos grandazos que para Julito acostumbrándose, y por ahí se le chorrea algo por acá, la crema se le sale por acá, porque hay gente que le pide, ¿cuántas cremas? Échale de todas las cremas, le dice, ¿no? Habidas y por haber. Y plum, por acá, y si eso enamorado, recién son casados, ahí mi amor, mira, se chorreó, plum, le hace así, se lo chupa. Pasan 30, 40 años de casado, me dice, mi amor, creo que se mete, anda vieja, límpiate, hay un trapo ahí, límpiate, mete la boca. ¿Te das cuenta de que cuando uno, hermano, empieza fuerte, ¿sí o no? Empieza con una pasión terrible. Cuando uno recién se convierte, es igual. Empiezas con una pasión, tremenda pasión. Pero a medida que va pasando el tiempo, te vas olvidando de ciertas cosas como es en el matrimonio. Hermano, no podemos negar que en el matrimonio muchas veces se va perdiendo ese sentido, hermano, tan fuerte del amor. ¿Sí o no? No nos engañemos, sí, por eso que necesitamos a veces un encuentro, necesitamos un retiro, como dice, no, necesitamos una nueva luna de miel, como dijeron, pastor, feliz luna de miel, sí, miel de abeja y miel también de otra de... Entonces, sí, hace falta en realidad un nuevo reencuentro con el Señor, algo, ¿no? A David le pasó lo mismo, David estaba en todo su fuego. Vencí al gigante, soy el más bravo, soy el más terrible que por acá. Y comienza con una pasión tremenda pasión. Ahora, ¿sabes cuándo cuando uno comienza con una tremenda pasión? Acuérdate, cuando la chica te decía, allá, espérame a tal hora, a las 12 del día. Y en ese lugar no había ningún árbol y estabas en verano, quemándote con todo el solzazo, pero por amor a la enamorada, ahí estabas tú ahí parado, esperando, ¿sí o no? O con lluvia, pero ahí estaba. Es ese tremendo amor cuando uno empieza los primeros años, ¿sí o no? Pero después las cosas comienzan, vieja, te esperé. ¿Y cuánto tiempo me esperaste? Te esperé 5 minutos y como no venía me fui. Pero antes no, esperándonos hay 1 hora, 2 horas. A todos creo que nos sucede, ¿cierto? A todos nos sucede. Como aquel mensaje que estábamos escuchando, que a veces las chicas están, aló mi amor, sí, chao. Y chao, sí, chao, corta tú, no, corta tú, no, corta tú. Y plum, le corta. Ay, ¿y por qué me cortaste? ¿Por qué? Porque así son el primer tiempo, ¿no? Ya cuando pasan tantos años de casado, te llama la esposa, la vieja cargosa, ¿qué cosa quieres? ¿Ah? Y comienza a responder el teléfono, déjame tranquilo, no estoy trabajando, tanto duda, tanto celo. Porque los años van pasando y en realidad las cosas se van apagando. Y pastor, ¿usted por qué habla de estas cosas? Porque quiero predicarle, hermano, lo que le pasó a David. ¿Te das cuenta? Quiero predicarle qué le pasó a David. Y pastor, ¿qué le pasó a David? Yo no estoy para juzgarlo a David. Dios no me ha puesto para juzgarlo ni para criticarlo a David. David se metió con una mujer que no era su esposa, ¿no? Se metió con una mujer que no era su esposa. Y él cometió pero yo no estoy para juzgarlo. No estoy para juzgarte a ti. Porque a mí no me corresponde juzgarte, me corresponde enseñarte la palabra de Dios para que podamos reflexionar. Amén. Por eso. No, eso me hace acordar una vez que estaba leyendo ahí esto y dice, una mujer le dice a su mamá, mamá, ¿y a qué hora llegó mi esposo? Ay, no sé, hija, la verdad que no sé, pero ¿sabes dónde se me? Ay, ¿de qué equivocación se metió a mi dormitorio? Pensando que era tu dormitorio. Y mamá, ¿por qué no me dijiste algo? Tú sabes que yo no le hablo a él. Son cosas que suceden, ¿te das cuenta?
Entonces, quiero que vean ustedes y capten, miren lo que sucede con este hombre. Yo no estoy una vez más para juzgarlo, no estoy para criticarlo. Pero después de ese profundo amor, tremendo deseo de servirle, de ir a la guerra, de ir a la batalla, de estar temprano en todo sitio, que nos damos cuenta, ya ha pasado, ya tengo 10 años de convertido, ya tengo pocos años de convertido, ya no llego a la hora. Ya no escucho el mensaje de la palabra de Dios, ya me quedo por otro sitio, ¿te das cuenta? ¿Cuántos me están entendiendo? Hay oración el sábado, hay pelea. En esa época, vamos a pelear contra los filisteos. ¡Ay! Van corriendo con sus espadas. Dice la Biblia, hermano, que salían de la casa de Rubén, de la casa de Manasés, y de diferentes casas salían, hermano, salían 20,000, 30,000, 40,000 soldados y todo con espadas a luchar. ¿Y a qué hora? En tal sitio nos encontramos y van toditos a pelear. Imagínate. Pero a medida que va pasando el tiempo, ya no estás listo, hermano, para pelear. Ya no llegas a la hora para pelear. ¿Qué está pasando? Está pasando lo que le pasó a David. Nosotros sabemos, hermano, de que no es siempre esa misma pasión que hay cuando nosotros necesitamos en realidad esa pasión. Yo trato por todos los medios, y yo no puedo decir, hermano, de que sí, a veces no tanto tiempo ahí, ¿no? Ahí con la esposa, por más que la ames, pero no es igual, hermano. Van pasando los años, no es igual. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos saben? Una vez me dijeron, pastor, yo tuve que decirle, mira, cásate, hermano, y métete 3 meses. La gente da 1 mes de vacaciones, yo te doy 3 meses de vacaciones, quédate en tu dormitorio, no salgas. Porque hay pasión, ¿te das cuenta? Cuando uno recién se casa, ¿hay pasión o no hay pasión? Parecen 2 palomitos, parece, pero después cuando pasan los años parece matrimonio árabe. Va el esposo adelante, después que va el esposo viene el camello, después vienen los hijos y al último va la esposa. ¿Sí o no? Ese es lo curioso. Entonces, repiten conmigo, yo no quiero tener matrimonio árabe, sino matrimonio cristiano. ¿Te das cuenta, no? Entonces, eso es lo que necesitamos, que ese amor, que esa pasión vuelva nuevamente a la vida de los cristianos, vuelva fuertemente. Pero ¿por qué no vuelve? Repiten conmigo, algo pasó. Y cuando algo pasa, es ¿por qué acá? Yo se llegaba a mi casa y, hola mi amor. Hola. Ahí está. Tú sabes que las esposas son así, ¿no? Las esposas nunca te dicen qué error cometiste. Lo único que te meten es indiferencia. Y tú tienes que adivinar qué hice mal, qué hablé, qué tontería hablé. Y repito, ¿qué cosa he dicho? Al poco rato ya, cuando estamos diciendo, tú me dijiste esto, hiciste esto, aquello, y por eso que estoy así. Entonces tiene que decirle, ya, perdóname. Yo le he dicho el otro día en un mensaje anterior, hermano, si tú en tu matrimonio eres el perdedor, nunca te consideres como perdedor, eres ganador. ¿Sabes por qué? Porque has aprendido a perdonar y muchas veces ser tolerante con tu propia esposa o con tu propio esposo. Un fuerte también por eso. Pastor, pero me saca del quicio y yo, tú cállate. Y si yo le he dicho ya, mayormente las esposas son Jaliscos, nunca pierden. Nunca pierden, las mujeres nunca pierden. Por eso yo siempre me quedo callado a veces, no, bueno, ya ganaste, ya le digo a mi esposa, ganaste. Pero al final de cuentas, ¿quién ganó? ¿Ganaste tú? ¿Te das cuenta? Ganaste tú, porque a veces a las 10, 11 de la noche tienes que acostarte. Muchas veces tienes que acostarte con tu propio enemigo. Así que no te acuestes con tu enemigo, acuéstate con tu esposa. Entonces, ¿pero qué pasó, hermano, con David? Esas cositas. Le cuento eso porque eso sucede en nuestra vida diaria. ¿Sí o no? Eso sucede en la vida diaria. Pero también le sucedió a David. Pasó un tiempo en que David ya no era, la Biblia dice que ya no se levantaba por la mañana a la oración, como acostumbraba, se levantaba por la mañana. Sandro decía de que este tipo, ¿no? en la alabanza, hermano, en la alabanza David danzaba, saltaba, gloria a Dios, ¿no? Y la gente, su esposa le dijo, mira que por acá que esto a él no le importó lo que su esposa le diga. Yo alabo a mi Dios, le dijo, tú estás molesta porque el Señor le quitó el reinado a tu padre y ahora yo soy el rey de Israel, por eso que estás molesta. Entonces, pero él se gozaba, pero comenzó a pasar el tiempo y es donde nosotros tenemos que cuidarnos. Es donde ahí tenemos que cuidarnos. Cuando el tiempo comienza a pasar, comienza a suceder cosas y comenzamos a lastimarnos a veces a nosotros mismos y veamos, hermano, en Samuel. Vamos a ir a la misma segundo libro de Samuel, en el capítulo 21. Yo sé que ustedes quieren llegar ahí.
Segunda de Samuel, en el capítulo 21. Segunda de Samuel. ¿Sabe dónde está Segunda de Samuel? Después que Primera de Samuel. Así que la van a encontrar bien rapidito. Si encontraran Primera, encuentran Segunda de Samuel, capítulo 21. ¿Listos? Capítulo 21, en el versículo 15 en adelante. ¿Listos? Segunda de Samuel en el capítulo 21, versículo 15 en adelante. Abisaí libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. ¿Y qué dice? Y David se cansó. ¿Se dan cuenta? David se cansó. Ya estoy harto, ya me cansé de ti, ya todos los días. ¿Habían escuchado eso o no? ¿Sí o no? Esas palabras salen. Ya me cansé de ti, estoy harto. Todos los días vierte la cara. Ya me cansé que me digan lo mismo, estoy harto. Pero dice que David se había cansado. Mira, David se cansó, versículo 16, Isbi Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. Repite conmigo, 300 ciclos de bronce. Pero si ustedes leen Primera de Samuel, cuando David enfrentó a Goliat, no era 300 ciclos, era 600 ciclos de bronce. Entonces puede decir de que ahora era la mitad del peso de la lanza que traía el primer gigante que David había vencido. Ahora, este segundo gigante tenía la mitad del peso de la lanza que tenía Goliat, el primero. Pues entonces podría decirse que sí pudo enfrentarlo y sí pudo ganarle. ¿Te das cuenta? Pero sin embargo, miren lo que está sucediendo. Uno de los descendientes, estamos en el versículo 16, de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se apague la lámpara de Israel. Ahora, miren el versículo 18. Otra segunda guerra hubo después en Got contra los filisteos. Entonces, Sibecai, Usacita dice, mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Versículo 19. Esta es la tercera guerra. Hubo otra vez guerra en Got contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jare, Orejín, de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Versículo 20, otra guerra. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies. Imagínense, 24 por todo. Imagínense una bofetada de este gigante en la cara de alguien. Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, o sea, su sobrino de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Ahora, ¿qué cosa queremos aprender aquí en esta enseñanza, en este mensaje? Que sencillamente en el tiempo que transcurre, él, repite conmigo, el escudero. ¿Qué pasó con el escudero? Creció, ¿cierto? El escudero, repite conmigo, el escudero creció. Y después que creció el escudero, lo quiso matar. Y la pregunta es, ¿y por qué David pues no lo mató al escudero cuando pudo hacerlo? No sabemos por qué, pero tampoco podemos decir qué pasó en ese trayecto. En el cantar, los cantares, en el cantar de cantar, en el capítulo 2, versículo 15, dice: cazad las zorras pequeñas. Repite conmigo, cazad las zorras pequeñas. ¿Qué pasa si tú no cazas las zorras pequeñas? Dice que destruyen las viñas. Repite conmigo, destruyen las viñas. Entonces, ¿cuáles serían las zorras pequeñas? Cuando nosotros nos convertimos, nos preocupamos
a través de nuestra fe que se destruye el problema más grave de nuestra vida. Lo que más nos afectaba, el alcohol, la droga y tantas cosas, ¿cierto? Pero no nos preocupamos muchas veces con las cosas menores, que son las pequeñas zorras que destruyen. ¿Y sabes qué cosa es? El temperamento. Repite conmigo: el temperamento. ¿Te das cuenta cómo el temperamento comienza a destruir muchas veces, hermano, las grandes viñas? ¿Te das cuenta, hermano, cómo las cosas pequeñas, que aún sabiendo, hermano, que si tú has podido a través de tu fe destruir el problema más grande que había en tu vida? Yo conozco gente, hermano, que ya destruyó la droga, el alcohol, pudo destruir, hermano, todo lo que es sexo prohibido, ya destruido, gloria a Dios por ello. Pero hay personas que todavía no pueden destruir esas cosas pequeñas, que después han crecido y destruyen su propia vida. ¿Se acuerdan de Sansón? La Biblia habla, hermano, en Hebreos capítulo 11, no vamos a ir ahí. En Hebreos capítulo 11 dice: y tiempo faltaría de hablando de hombres de fe como Sansón. Ahora, ¿Sansón era un hombre de fe? Sí, era tremendo hombre de fe. Pero sin embargo, miren cómo termina Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón decía: con esta fuerza que Dios me ha dado, él destruía lo más grande que podía haber. Pero habían cosas pequeñas en su vida que él no las estaba echando fuera. ¿Sabe qué cosa era, hermano? Su temperamento. Su temperamento los llevaba a cometer cantidad de errores. El temperamento era pequeño, pero de pequeño a pequeño comenzó a crecer y lo venció a Sansón. Sansón fue vencido por su propio temperamento. Hay gente que yo lo he escuchado y tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con los líderes. Dios me usa como yo soy. Dios me usa como yo soy. ¿Cómo eres tú? Con todas mis debilidades que yo tengo, así Dios me usa. Y piensan, hermano, alimentar sus propias debilidades porque saben que Dios lo usa como es. Pero tengan cuidado, porque a Sansón le pasó lo mismo. Dijo: así como muchas veces he vencido, esta vez también voy a vencer. Así, de la igual manera. Y mentira, ya no pudo vencer. ¿Y saben por qué ya no pudo vencer? Porque ese pequeño temperamento había crecido. Y pensaba, hermano, que Dios podía aceptar ese berrinche en su vida, se lo podía aceptar como parte de lo que es la santidad. Yo he escuchado gente que dice, hermano, así como mis debilidades que yo tengo, Dios me sigue y me va a seguir usando. No es así, hermano. Ahora, cuando recién nos convertimos, Dios acepta muchas veces, hermano, una forma permisiva, que esas cosas pequeñas tenemos que tener cuidado, pero ir sacándolas poco a poco de nuestras vidas. Ahora, quiero llevarlo a un texto bíblico para ir terminando. Miren Hebreos 6:12. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 12. En Hebreos capítulo 6, versículo 12. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, dice que nosotros tenemos que imitar. ¿A quiénes? A esa gente de fe que por la fe y la paciencia han heredado promesas. Pablo dice que debemos ser imitadores de Él, porque Él era imitador de Dios. Amén. Entonces, ahora, tú puedes imitar a un hermano, de repente dice: oye, ese hermano es tremendo hombre de fe. Pero de repente comienzas a ver su vida privada, y en su vida privada, hermano, no es una persona, hermano, que haya formado carácter cristiano. Aún todavía sigue con un montón de debilidades y quieres imitar sus debilidades porque Dios lo está usando. No hagas eso. Tú lo que puedes imitar es su fe, puedes imitar su paciencia, pero no imites, hermano, sus debilidades. No imites, hermano, su berrinche. No imites, hermano. No, pero Dios lo usa. Un momentito. Cuidado, mucho cuidado, porque mucha gente lo tenía en alto porque Sansón estaba de moda. Sansón en esa época estaba de moda. Querían imitar a Sansón, pero no se trata de imitar, hermano, muchas veces la fe de la persona, sino trata, hermano, de imitar siempre a Cristo. Amén. Eso es lo importante. Por eso le he hablado tanto de fe, para que cuando Dios comience a usarlo, yo sé que Dios lo va a usar y lo está usando. Entonces, tienen que tener en cuenta de que hay cosas pequeñas en nuestra vida que hay que destruirlas, que hay que sacarlas de nuestra vida.
¿Me están entendiendo el mensaje? Ahora, comienza a reflexionar. Comienza a reflexionar. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en realidad con David durante ese periodo de tiempo? ¿Por qué comenzó a bajar? ¿Por qué comenzó a tener un montón de caídas? Y entonces, esas son las zorras pequeñas. Esos son, con lo que dice la Biblia, el escudero, que no era del tamaño de Goliat, pero comenzó a crecer. Repite conmigo, comenzó a crecer, comenzó a crecer y comenzó a crecer. Y después lo quiso destruir. Miren, cuidémonos de aquellas cosas que pueden destruir nuestras vidas. Cazad las zorras pequeñas. Cazad las zorras pequeñas, porque ellas son las que destruyen las grandes viñas. Eso lo dice la Escritura. Y termino con Hebreos 13:7. Termino con Hebreos 13:7. Termino con Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imagínense el resultado de su conducta. Imagínense el resultado de su conducta. Yo conozco gente de que a veces, hermano, me ha dicho, no, yo soy bien espiritual, que por acá. Y una vez estábamos en cierto lugar y hubo un incidente y ¡blum! Se le salió una mentada de madre por su boca. Y lo que miran, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Sí, hay cosas pequeñas, ¿no?, que tiene que considerarlas para poderlas sacar. Entonces, la Biblia nos enseña aquí y nos dice el resultado de su conducta. Primero el resultado de su conducta, después imita su fe. Pero el resultado de su conducta. Para no estar siguiendo, hermano, gente, ¡ay, que esto por acá! No, fíjate el resultado de tu conducta. ¿Cómo eres? Y fíjate de aquellas cosas pequeñas que pueden impedir o que puedan destruirte mañana más tarde y no acabes la carrera a la cual el Señor te ha llamado a correr. Yo sé que hay mucha gente que dice, ay pastor, que hay que orar por el hermano tanto, hay que orar por la hermanita tanto. ¿Cuántos saben lo que Jesús dijo? No mires los grandes errores de tu hermano, no mires los errores de tu hermana, mira tu error, mira tu error. Y tu error es ese pequeño escudero que mañana crece y por no mirarlo bien es el que te puede destruir. Amén. ¿Se acuerdan de Marta? Marta, Señor, mi hermana, mírala. Mi hermana no me ayuda. Mi hermana, tal por cual. Mi hermana y mi hermana y mi hermana. Pero Marta no decía, yo soy, ¿no? Yo soy así. Porque no se miraba su propio error. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es mirar nuestro propio error. Y si miramos nuestro propio error, entonces recién podemos ver los errores del hermano o de la hermana. Pastor, hay que orar por la hermanita tanto. Ora por ti primero. Ora por ti primero. Voy a orar por mi esposo porque mi esposo es un tal por cual. Ora por ti primero, porque yo no sé por qué tu esposo reacciona así. Yo no sé. Voy a orar por mi esposa porque mi esposa... No, primero ora por ti. Fíjate qué tipo de escuderos no ha venido tu gigante y no lo has podido destruir. Destrúyelo eso, porque de repente algo está sucediendo. ¿Sí o no? Esas pequeñas zorras son las que impiden muchas veces cazarla, esas pequeñas zorras, porque esas pequeñas zorras van a destruir tu viña y esa viña tiene que traer cantidad de bendición. ¿Amén? Eso es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Por eso que bien claro estaba diciendo, no, Señor, que mira que mi hermana que no me ayuda a servir, que mi hermana, mira tu propio, Jesús lo dijo, ¿por qué lloran por mí? No lloren por mí, lloren por vosotras mismas y por sus hijos. O sea, oren por ustedes mismas. Hermano, orar, hermano, por nosotros mismos. Yo les recomiendo que en vez de estar orando por otros hermanos, primero oremos por nosotros, mirando nuestros propios errores. ¿Cierto? Miremos nuestros propios errores y una vez que miremos nuestros propios errores, entonces podemos destruirlo y ya no nos va a destruir a nosotros. Y podamos seguir siempre con ese fuego, con ese gozo que el Señor... Y ahora, y otra de las cosas también
quitar de nuestras mentes esos pequeños malos deseos, esos pequeños malos hábitos, esas pequeñas malas costumbres, esos pequeños malos pensamientos. Son pequeños malos pensamientos. Yo no sé qué pensamiento tendrás, pero aún es pequeño ese pensamiento. Pero si tú permites que ese pensamiento continúe por años, crecerá tanto que va a querer destruirte, que va a querer derribar tu vida. Esa es la enseñanza, hermano, en la cual estaba, gracias a Dios, leyéndolo y mirando, porque todos pasamos por una época en que sí nos cansamos. Todos pasamos una época en que sí comenzamos a veces, ¿no?, a flaquear un momento. Pero qué importante cuando podemos meditar en la palabra de Dios y entender de que si es que somos sinceros con Dios, podemos levantarnos en la fuerza que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Dios le habló a Gedeón? ¿Cómo es posible que Gedeón, ¿no?, reciba una palabra de Dios que el Señor le dice a Gedeón: Gedeón, levántate en tu fuerza, le dice, ¿no? Porque tú eres un varón valiente y esforzado. Cuando Gedeón estaba como la gallina, escondiéndose de los que venían a atacarlo, los madianitas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Y por qué Dios le dijo, levántate en tu fuerza? Le dijo, varón valiente y esforzado. Como le dice al Señor, ¿por qué me dice varón valiente y esforzado si estoy como una gallina cacareando acá? Porque cuando vienen a atacarnos tenemos que irnos a esconder. Porque ¿sabes por qué le dijo así? Porque Dios sabe. Dios sabe que tú tienes un poder tremendo dentro de ti. Amén. Dios sabe que tú eres fuerte y que tú eres valiente. Amén. Dios sabe que tú eres esforzado. Él lo sabe. Pastor, ¿pero por qué lo dice? Porque el Señor se lo dijo a Gedeón. Cuando Gedeón estaba en la época más crítica de su vida, porque dice que todos los madianitas venían y se llevaban todas las cosas, y él le dice, Señor, pero tú sabes que mi padre es pobre, yo soy pobre, y somos pobres, Señor. Las excusas, ¿cierto? Pero dijo, levántate, varón valiente y esforzado. Una vez más, él le diría, Señor, ¿por qué me